Buenos días, compañeras, compañeros. Vamos a ver cuántos estamos aquí. Perfecto. A ver. Vamos a ver. Buenos días, Lisa. Buenos días, compañera. Bueno, vamos a ver aquí. Compañeros, compañeras, voy a tomar lista. Por favor, su atención. Vamos a ver si es esta la lista. Ya, sí es. Argüello, Ángel Argüello, Anayeli Argüello. Alexander Cabezas. Buenos días, presente. Buenos días, compañero. Kelsey Ceballos. Presente, profe. Buenos días, compañera. Shirley Espinosa. Buenos días, profe, presente. Buenos días, compañera. Joana Gaibor. Buenos días, dicen presente. Buenos días, compañera. Jordi Ortiz. Nicole Suárez. Buenos días, Lisa, presente. Buenos días, compañera. Y Giovanna Zurito. Perdón, Giovanna Velasco. Presente, profe. Buenos días, compañera. Ya, perdón, ¿hay algún compañero o compañera que no esté en la lista? Okay. Sí, yo, profe, Leslie Singo. ¿Perdón? Leslie Singo. Ok. Listo. Bueno, buenos días con todas y todos nuevamente. Bueno, ahora vamos a ver sobre todo unos temas muy importantes en la clase de econometría. Sobre todo lo que les tengo preparado. Sin antes, yo quería sobre todo comentar también con ustedes con respecto a cómo vamos a hacer en esta clase el tema del proyecto o actividad, ¿no es cierto?, que necesitamos presentar como para la nota final de esta materia. Yo les quiero decir, ¿no? Quiero volver a reiterar sobre todo las disposiciones del instituto con respecto al tema de que no vamos a presentar una actividad de vinculación, pero sí sería importante plantearnos, ¿no es cierto?, un trabajo grupal práctico o teórico donde podamos sobre todo tratar estos temas. Compañera Anayeli, ¿quiere decirnos algo? No, profe, perdón, es que me acabo de conectar. Ah, a ver. Buenos días. Buenos días, compañera. Ok.
Bueno, como les estaba comentando con respecto a las disposiciones de las autoridades del instituto sobre el tema de la actividad práctica, entonces yo quiero ponerme con ustedes de acuerdo en la materia de econometría, para ver si la planteamos o de acuerdo ya a los grupos que están divididos. Yo les había, creo que a un grupo le llegó sobre todo mis comentarios de su tarea que me presentaron la anterior semana. Y en los comentarios yo les invitaba sobre todo a mantener una reunión de trabajo conmigo para poder definir el tema por grupos, ¿no? Pero sobre todo en vista a las disposiciones que me dieron el día jueves las autoridades del instituto de cómo vamos a hacer el tema de la materia. Entonces más bien me gustaría sobre todo conversar con ustedes y ponerme de acuerdo en cómo vamos a finalizar esta actividad. Bueno, eso es un poco la idea, porque no sé, o si quieren continuar con la actividad que han planteado los grupos, la podríamos revisar, ¿no es cierto? Y darle una orientación. No, ese es mi comentario, sobre todo porque en esta materia de econometría, cada vez que vamos avanzando en la teoría, sobre todo ya vamos a ir concretando ya en temas, ¿cómo les explico?, de ejercicios con datos, ¿no? Entonces, por ahora, ¿cómo se llama? Hoy vamos a tener todavía una clase teórica, sobre todo de unos conceptos muy amplios de la econometría, y ya en la próxima clase vamos a trabajar, por ejemplo, ya qué son datos, qué son series históricas, qué es una, ¿cómo se llama? ¿Cuáles son estos conceptos, ¿no es cierto?, que son importantes, sobre todo que ustedes conozcan, porque luego vamos a hacer ejercicios para ir probando los modelos que ya vamos a ir estudiando, ¿no? Sobre todo los que están planteados en la teoría, ¿no? Esa es la idea de ¿cómo se llama?, de mi materia, y yo quería sobre todo ponerme de acuerdo en ver el tema de la actividad. Entonces yo, esta parte de ponernos de acuerdo, sobre todo la quiero hacer más bien al final, ¿no es cierto? Sería importante ver hoy día toda esta clase que les he preparado, ¿no es cierto? Y darnos un tiempo bastante importante, sobre todo para ya trabajar qué vamos a hacer con los planteamientos, si vamos trabajando más bien en propuestas con los grupos. Como son dos grupos, ¿no es cierto? La idea sería que puedan hacer las investigaciones, qué sé yo, por ejemplo, con relación a econometría. Si alguien, por ejemplo, también quiere hacer o quiere desarrollar, ¿cómo se llama?, esta parte teórica de los ejercicios, entonces podemos ir replanteándonos sobre todo los temas, porque en un principio sí era una actividad práctica de vinculación relacionada sobre todo, como les había explicado, con el sector de la economía popular y solidaria, es decir, empresas, y lo que podríamos haber hecho son como capacitaciones a estas empresas con respecto al tema de lo que vamos a ver en modelos econométricos, porque con un modelo econométrico, o sea, cuando ustedes comprendan los conceptos, van a ver sobre todo su aplicación. Por ejemplo, hoy día vamos a ver la aplicación con relación al tema de la agricultura. Vamos a ver con la aplicación con respecto al tema de economía, y podemos ir sobre todo pensando, por ejemplo, la aplicación en el tema de la administración de empresas, ¿no? En este ámbito. Entonces, incluso podríamos ver sobre todo temas importantes relacionados a lo que está pasando con la actual crisis, qué pasa con las empresas, pero bueno, para eso hay que levantar datos estadísticos, ¿no? Y estos datos estadísticos sobre todo salen de los valores desagregados, por ejemplo, del Producto Interno Bruto, ¿no? Porque al final el Producto Interno Bruto se lo construye con una serie de datos, ¿no? De una recolección de datos, pero si desagregamos esos datos, ¿no es cierto? Es decir, por ejemplo, llegamos hasta el nivel de las microempresas de, qué sé yo, del norte de Quito, por ejemplo, esos datos ya más desagregados es como el trabajo que habría que hacer, sobre todo si se quisiera hacer esa investigación, ¿no? De todas maneras, como yo les dije, he estado investigando, ¿no es cierto? Es posible trabajar con datos del Banco Central, viendo recogiendo información, sobre todo de datos con relación a la economía ecuatoriana, y con eso podríamos ver si es que habría la posibilidad de ver lo más desagregado posible para poder hacer ejercicios que nosotros vamos sobre todo a trabajar aquí en esta clase, ¿no? Porque de lo que yo tengo entendido, aparte del tema teórico, sobre todo lo que entiendo es que ustedes deberían alcanzar sobre todo conocimientos de cómo es la dinámica de los modelos econométricos.
Entonces, en ese sentido, como les dije, sería importante darnos sobre todo el tiempo para ver si esto podríamos ver, ¿cómo se llama? Más tarde, sobre todo, de ver el tema de la actividad y con eso para definir cómo podríamos hacer o cómo podríamos trabajar. A ver, entonces ahorita, sobre todo voy a abrir la presentación para ver cómo vamos a trabajar el tema de econometría, que la tengo aquí lista, les voy a proyectar en este momento. Listo. Por favor, vamos a ver si se está en correlación. ¿Ya? Por favor, me pueden ayudar confirmando si la presentación se está proyectando. Listo. ¿Sí la pueden visualizar? Compañeras, ¿alguien? Compañeros, ya, perfecto. Bueno, entonces, en esta parte de la teoría todavía vamos sobre todo a mirar. A ver, vamos a ver qué pasa nuevamente con la presentación. ¿Ya? Listo. Ok. Bueno, ahora sobre todo vamos a ir abordando ya, vamos a ir sobre todo profundizando bastante ya en el tema teórico del conocimiento de la herramienta, de lo que es estos análisis econométricos, análisis de regresión. Aquí lo que se hace sobre todo en econometría son análisis de regresión. Entonces, cada uno de estos, ¿cómo les explico? Temas y ámbitos que vamos a ir trabajando tienen conceptos, tienen definiciones. Y sobre todo es lo importante que ustedes vayan, ¿cómo se llama? Comprendiendo, ¿no? Analizando estos temas. Dice, ¿qué es la regresión? La regresión es una herramienta fundamental de la econometría, ¿no? Por ser sobre todo una herramienta, ¿no es cierto? Se refiere sobre todo a la aplicación de algunas ecuaciones para poder ir graficando sobre todo lo que nosotros queremos dimensionar o ver. Entonces dice que el análisis de regresión trata del estudio de la dependencia de una variable dependiente sobre todo respecto a una o más variables explicativas, con el objetivo de estimar o predecir la media del valor promedio poblacional de la primera en términos de los valores conocidos o fijos. Bueno, entonces, ¿qué quiere decir esto? ¿No es cierto? ¿Qué quiere decir esto? De un estudio de dependencia de variables, es decir, para esto primero se plantea, ¿no es cierto?, que existe una variable sobre todo dependiente y una variable, ¿cómo se llama?, explicativa o independiente con respecto a lo que se quiere sobre todo estimar o predecir. Entonces aquí sobre todo lo importante que ustedes comprendan con respecto a las variables es que las variables no son otra cosa, las variables no es otra cosa que la explicación de datos, ¿no es cierto? De datos que se obtiene en un periodo de tiempo, ¿no es cierto? A veces son datos anuales, como por ejemplo, si hablamos del desempleo, ¿no es cierto? Si este dato nosotros lo quisiéramos ocupar, entonces lo que haríamos es ocupar sobre todo la población, cuál sería la cantidad de población que se encuentra desempleada, por ejemplo, desde el año 1980 hasta el año 2020, ¿no? Por ejemplo, no serían 20 datos con respecto a la población desempleada, sobre todo para estos datos poderlos ingresar y hacer sobre todo un análisis y poder hacer un análisis de regresión. Esta sería una variable, ¿no es cierto? Y respecto, habría que ver cuál sería la otra variable con la que nosotros quisiéramos analizar, por ejemplo, el desempleo, ¿no es cierto? Con esto podríamos analizar, por ejemplo, el tema del crecimiento y del Producto Interno Bruto respecto cómo se llama el desempleo. Entonces, ya sobre todo una relación, ¿no es cierto? Que esa relación es la que nosotros deberíamos estudiar, sobre todo para poder predecir el valor promedio poblacional
qué es lo que nos interesa, sobre todo conocer ya en los gráficos, como lo vamos, ¿no? Por ejemplo, aquí tenemos unos ejemplos de los análisis de regresión. Entonces aquí, sobre todo es importante, vamos a ver si puedo ir ocupando esto para ir señalando. Bueno, aquí, sobre todo lo que tenemos, perdón, un segundito. Listo, a ver. Bueno, aquí nosotros lo que tenemos es un gráfico, ¿no es cierto? Es un gráfico sobre todo tomado de Gujarati, que es la teoría que nosotros estamos implementando para el tema de econometría. Es decir, Gujarati lo que hace obviamente es recoge toda una serie de conceptos y de ejercicios sobre todo para entender de qué se trata la econometría. Y aquí cuando ya empezamos a hacer el análisis, pues esto es un ejemplo de un análisis de regresión. Pero esto hay varios ejemplos, ¿no? Sobre todo para que ustedes puedan ir mirando cómo es este tema. Entonces aquí lo que podemos ver es una distribución hipotética de las estaturas de los hijos correspondientes a las estaturas de los padres. Entonces aquí, ¿qué es lo que estamos viendo, por ejemplo? ¿Qué es lo que estamos viendo en este análisis de regresión? Primero que tenemos dos variables, ¿no es cierto? Una variable es la estatura del padre, ¿no es cierto? En pulgadas. Ojo que estos autores, que este autor Gujarati justamente es inglés, por tanto, usa estas medidas, ¿no es cierto? Estas medidas en pulgadas. Bueno, pero sobre todo nosotros lo que necesitamos es dimensionar en este ejemplo qué es de qué se trata sobre todo un análisis de regresión. Entonces aquí, por ejemplo, tenemos dos variables, como les decía, la estatura. En el eje de las X se encuentra la estatura del padre, ¿no es cierto? En pulgadas. Luego tenemos en el eje de las Y la estatura del hijo, ¿no es cierto? Entonces aquí tenemos dos variables que son con las que vamos a ir construyendo nuestros conocimientos. Sobre todo para ir demostrando de qué se trata y cómo nosotros podemos ir figurando aquí. Entonces, por ejemplo, aquí lo importante o el objetivo es averiguar cómo cambia la estatura promedio de los hijos, dada la estatura de los padres. ¿Por qué? Porque aquí, sobre todo, se lanzan una serie de hipótesis respecto a esto, ¿no es cierto? No sé, a veces se dice que padres altos tienen hijos altos, o padres pequeños, sobre todo también puede ser una hipótesis, ¿no es cierto?, que tengan hijos altos en algún momento del tiempo, pero sobre todo lo que muestra, aquí lo que podemos ver, aquí lo importante es sobre todo ir diferenciando unos conceptos, ¿no es cierto? Aquí, por ejemplo, está el concepto de diagrama de dispersión. ¿Qué es el diagrama de dispersión? No es otra cosa que los datos reflejados, ¿no es cierto? Aquí, por ejemplo, aquí tenemos datos, estos datos que los vemos aquí reflejados en esta, ¿cómo se llama? En este gráfico nos arroja una serie de puntos, ¿no? Y estos puntos que se los puede visualizar se llaman diagramas de dispersión. Entonces, como estamos haciendo sobre todo un análisis de regresión, ¿no es cierto? Entonces, cuál es la información que contiene un análisis de regresión? Primero tenemos el tema de las dos variables que les expliqué. Luego tenemos, sobre todo, un diagrama de dispersión que es producto de los datos que nos arrojan estas variables. Entonces, aquí, por ejemplo, tenemos que a la estatura, ¿no es cierto?, de un padre, perdón, a la estatura de un padre, ¿no es cierto?, que a la estatura promedio, ¿no es cierto?, de 60, por ejemplo, aquí lo que podemos tener es una serie de puntos que se van encontrando, ¿no es cierto?, a esta estatura del padre. Y aquí vemos cómo va variando, sobre todo en este gráfico, cuál va siendo la estatura de los hijos, ¿no es cierto?, la estatura de los hijos que tienen un padre que tienen esta estatura, ¿no es cierto? Y podemos ver que a esta estatura del padre van variando, ¿no es cierto?, la estatura de los hijos desde los más pequeños hasta los más grandes. ¿Y qué es lo que además encontramos en este dato? ¿No es cierto? Aquí encontramos un valor promedio, ¿ya? Es de aquí que lo estoy señalando,
Y este valor promedio, ¿qué significa? Significa que es la media, ¿no es cierto?, del número de datos. Aquí yo tengo una serie de datos que me arrojan, ¿no es cierto? Y el valor promedio de esos datos es el que, ¿cómo se llama? Para mí también es muy importante, sobre todo, irlo estimando. ¿Para qué me sirve este valor promedio? Para luego, ¿no es cierto?, cuando haga la comparación con otras estaturas de padres, ¿no es cierto? Aquí tenemos una estatura de 65 pulgadas, pasa y casi igual, ¿no es cierto?, que en la anterior estatura, ¿no es cierto? Tenemos los hijos que tienen a una estatura de un padre de 65, ¿no es cierto? Va desde más pequeño hasta más grande. Y luego, igual acá, vamos encontrando un valor medio, ¿no es cierto? La unión de estos valores medios, sobre todo en un gráfico, es lo que se llama la recta de regresión. Ya, entonces estos van siendo como conceptos, ¿no es cierto?, de datos que sobre todo me va arrojando, ¿cómo se llama?, un diagrama en el cual yo sobre todo estoy trabajando, un diagrama de dispersión en el cual yo estoy trabajando para poder obtener la distribución hipotética de estaturas de los hijos correspondientes a las estaturas de los padres, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que quiere? En otras palabras, ¿qué es lo que me interpreta esta recta de regresión? Dice que para cualquier estatura de un padre existe un rango de distribución, ¿no es cierto?, de estaturas de los hijos. Entonces, ¿qué es este rango de distribución? No es otra cosa que lo que se encuentra en este diagrama de dispersión, que van siendo sobre todo estos datos, ¿no es cierto?, que los estoy señalando, que me da una serie de datos respecto a cómo son la estatura de los hijos respecto a los padres, ¿no es cierto? Y así es como se va creciendo sobre todo esto, y esto es lo que va demostrando, sobre todo en un análisis de regresión. Como ven, unos datos, o sea, a mí me arrojan un gráfico si yo sobre todo hago la regresión de dos variables, ¿no es cierto?, una dependiente y una independiente. Y aquí es donde sobre todo yo, ¿cuál creen ustedes, compañeros y compañeras, que es la variable independiente? ¿Cuál creen ustedes que es la variable dependiente y cuál es la variable independiente? Por ejemplo, aquí estamos hablando de dos variables, uno que es la estatura del padre y otra variable que es la estatura del hijo. Entonces aquí, ¿cuál estatura, por ejemplo, es la dependiente y cuál es la independiente? Ok, profe, creo que la estatura independiente sería la estatura de los padres y la dependiente sería la de dispersión, la de los hijos. Ya, ¿por qué lo interpretas así, compañero? ¿Puedes de pronto explicarnos un poquito más? ¿Por qué Ya, ok, crees que es? porque, o sea, yo creo que estamos haciendo una comparación de padre e hijo y por lo tanto el padre sería la estatura promedio y la estatura que vamos a buscar, o sea, el padre sería la estatura que está impregnada como para decir que de ahí a los hijos qué estatura va a seguir o qué estatura no, o sea, estarán en regreso, algo así. Por eso los padres serían la estatura, la independiente y dependería de los hijos de qué estatura van en esa misma edad, a esa edad que el padre estuvo. De acuerdo, compañero. ¿Alguien tiene, alguien más quiere comentar respecto a este tema de las variables? No sé, el tema de las variables es muy interesante, sobre todo porque en realidad, como pueden ver, detrás de los datos, ¿no es cierto?, hay personas. O sea, por ejemplo, en cada uno de estos puntos, ¿no es cierto?, que son lo que nos arroja los datos, pues no es otra cosa más que personas, que población, ¿no? Entonces aquí, de acuerdo a lo que dice el compañero, nos dice que la variable, ¿no es cierto?, aquí le vamos a poner que la variable dependiente, ¿no es cierto?, es la estatura de los padres y que la variable independiente es la estatura de los hijos, ¿no es cierto? Entonces, aquí sí es sobre todo bastante importante poder ver o más bien dicho, poder identificar cuál es la variable independiente, ¿no? Entonces aquí el compañero dice, ¿no es cierto?, que la variable independiente es la estatura de los padres. Entonces, ¿qué significa eso?
que no depende, ¿no es cierto?, de la estatura de los hijos, ¿no es cierto? Es decir, ¿cuál es la variable dependiente? Es la estatura de los hijos. Perdón, la variable, de acuerdo a lo que dice el compañero, es la estatura de los hijos. Entonces aquí sí es importante poder identificar esto, ¿no? Pero más bien yo creo que al parecer es como que los hijos, ¿no es cierto?, sobre todo dependen de la estatura de los padres, porque si ustedes pueden ver, ¿no es cierto?, por ejemplo, conforme va creciendo, ¿no es cierto?, hacia mi derecha, la estatura de los padres, pues aquí podemos ver cómo, ¿no es cierto?, aumenta la estatura de los padres, también aumenta la estatura de los hijos, ¿no es cierto? Entonces, en este caso, la estatura de los padres no depende de la estatura de los hijos, pero sí la estatura de los hijos depende de la estatura de los padres, ¿no es cierto? Entonces, por eso, aquí es al revés, ¿no? Es decir, bueno, no, vamos a ver si lo podemos borrar. No, lo puedo borrar. Bueno, es decir, aquí el tema es que esta, ¿no es cierto?, viene a ser la variable independiente y aquí esta es la variable dependiente, ¿no? Sobre todo por lo que les estoy comentando con respecto a conforme, ¿no es cierto?, crece la estatura de un padre, existe un rango de distribución de la estatura de los hijos. Sí me entiende, compañero, que me hizo el comentario, que sí sería bueno tomar en consideración esto, ¿no? Que para la reflexión lo que estamos nosotros diciendo es, ¿no es cierto?, para cualquier estatura del padre existe un rango de distribución de estatura de hijos y de esa manera se define la variable independiente y la variable dependiente. No sé si está claro, compañeros, compañeras, este tema porque es muy importante, ¿no? Sobre todo porque ahorita ya se supone que nosotros, ¿cómo se llama? Ya conocemos que es un análisis de regresión. Entonces, ahorita lo que estamos haciendo es una interpretación de todo lo que nos va arrojando, sobre todo un gráfico, lo que nos va arrojando el ejemplo. Miren, este es otro ejemplo. En cambio, aquí lo que vamos a tener, igual, ¿no es cierto?, son dos variables. Dice, es la distribución hipotética de las estaturas correspondientes a edades seleccionadas, ¿no es cierto? Entonces, aquí nosotros tenemos la variable edad en años, y aquí tenemos la estatura en pulgadas, ¿no es cierto? Aquí, si hacemos la interpretación del anterior gráfico, ¿no es cierto? Aquí lo importante sobre todo es ir mirando cómo se encuentra, qué es lo que nos quiere indicar, ¿no es cierto? Aquí, por ejemplo, tenemos un diagrama, ¿no es cierto? Todo esto es un diagrama de dispersión. ¿Por qué es un diagrama de dispersión? Porque se supone que es diagrama porque significa que estamos graficando los datos, ¿no? Entonces los datos nos arrojan una serie de puntos cuando nosotros les corremos en este caso sería cuál es mi herramienta estadística, cuál es mi herramienta tecnológica con la cual yo hago los análisis de regresión, es el SPSS. Entonces, lo que podríamos hacer, ¿no es cierto?, nosotros para ir avanzando en la clase es mirar qué posibilidades, compañeros y compañeras, tienen ustedes de poderse conseguir este software, el SPSS, para, sobre todo, podríamos en una clase, ¿no es cierto?, ir viendo cómo funciona la herramienta, ingresamos los datos que están en el libro y luego vamos haciendo este tipo de gráficos, ¿no es cierto?, de análisis de dispersión. Esto solo se puede hacer a través de esta herramienta, que es la que yo manejo, ¿no es cierto? Existen otras herramientas más, pero es de muy fácil, es como el Excel, no sé, si alguien de pronto tiene problemas en el Excel de ustedes, pero un poco de eso se trata, ¿no es cierto? Aquí tenemos, esto se llama, aquí tenemos además, ¿no es cierto? Esta es la recta de regresión, ¿no es cierto? ¿Qué es la recta de regresión? Es la unión, ¿no es cierto?, de los valores medios, en este caso, ¿no es cierto?, de la edad con respecto a las estaturas, ¿no es cierto? Es decir, a cualquier edad, ¿no es cierto?, existe, cómo yo interpreto este gráfico, ¿no es cierto?, que a cualquier edad, ¿no es cierto?, existe un rango de distribución, ¿no es cierto?, de datos.
Entonces aquí dice, ¿qué es lo que nos dice, por ejemplo, además en este análisis, en el gráfico, dice que es improbable que todos los niños de una edad determinada tengan estaturas idénticas, ¿no es cierto? En promedio, la estatura se incrementa con la edad, hasta cierta edad, ¿no es cierto? Conforme se vaya incrementando la estatura, ¿no es cierto? Perdón, conforme se vaya incrementando la edad, ¿no es cierto? Se incrementa la estatura. Entonces aquí, compañeros y compañeras, ¿cuál sería la variable independiente en este ejemplo y cuál sería la variable independiente? Por favor, es importante sobre todo ¿cómo se llama? Que con ustedes ir construyendo todos estos indicaciones para sobre todo que quede bastante claro lo que estamos viendo. ¿Por qué? Porque yo de pronto, ¿no es cierto? Ya cuando voy haciendo la ecuación, cuando yo le voy haciendo en el SPSS, entonces yo necesito sobre todo tener esta identificación, ¿no es cierto? ¿Cuál, por ejemplo, le voy a dar el rango de X, los rangos de X y a cuál le voy a dar, por ejemplo, los rangos Y, porque ahí es donde yo voy ingresando sobre todo la información en el instrumento tecnológico y voy obteniendo los resultados. No sé si alguien tiene alguna pregunta o alguien me quiere comentar la pregunta que les hice con respecto a cuál es la variable dependiente y cuál es la variable independiente. ¿Qué piensan ustedes? No sé, compañeros, si usted mismo nos puede comentar. ¿Sí me están escuchando? Parece que a veces pienso que se va la voz. No, sí se le escucha, pero Perfecto. Antes. Aquí. Listo. Ya. Bueno, yo lo que les estaba preguntando, sobre todo, ¿alguien me puede decir, compañeras y compañeros, cuál es la variable dependiente en este ejercicio y cuál es la variable independiente? Y de pronto también contarme cuál es por ejemplo, la interpretación que se da en este aspecto. A ver, tal vez yo puedo contestarle, ingeniero. La variable independiente va a ser la edad y la variable dependiente va a ser la estatura de los niños, porque dependiendo de la edad va a ser lo que mida cada niño. Ujú. ¿Verdad? Entonces, muchas gracias, compañero Adrián. Entonces, miren, así más o menos queda de esta manera, ustedes han vislumbrado, ¿no es cierto? ¿Qué quiere decir esto? Que a cualquier rango de edad, ¿no es cierto? Existen datos de dispersión de la estatura, es decir, a cualquier rango de edad existen distintas estaturas de los niños, ¿no es cierto? Entonces aquí lo que vemos, como les había comentado, esto es muy importante que ustedes tomen en cuenta que es de valor medio, ¿no es cierto? ¿Qué es el valor medio? No sé si alguien que de pronto, si ustedes ya vieron anteriormente las clases de estadísticas, por ejemplo, esto es lo más recurrente que se mira en estadística, ¿no es cierto? ¿Cuál es el valor promedio? ¿Cuál es el valor medio? ¿Cuál es la media? ¿No es cierto? ¿Cuál es el valor promedio? Entonces aquí lo que nosotros vamos a utilizar sobre todo de estos datos son los valores promedios, ¿no es cierto? Que nos van dando y esto nos va dando sobre todo la recta de regresión. Entonces, la recta de regresión de alguna manera nos da una pendiente positiva, ¿no es cierto? Porque supongamos que esta pendiente fuera así, ¿no es cierto? Al revés, entonces nos estuviera dando sobre todo datos negativos, de pronto de que no existe una relación entre estas variables, ¿no es cierto? Estos son conceptos que vamos a ir viendo para ver cómo vamos validando estos modelos econométricos, ¿no? O sea, por ejemplo, los modelos econométricos tienen que tener ciertas condiciones, como por ejemplo el tema de la pendiente de la recta,
al tema de los valores medios, que los datos de dispersión, sobre todo, tengan una coherencia que que nosotros lo podamos ver así, ¿no es cierto? Luego vamos a ver también ejemplos donde vemos cómo se llama, cómo estos datos, cómo estas distribuciones de dispersión, pues se pueden ir viendo en los gráficos. Ok, sí. Se me movió, perdón. Bueno, aquí, por ejemplo, este es otro ejemplo que nosotros tenemos en, ¿cómo se llama? En esto de análisis de regresión, ¿no? Y aquí, sobre todo lo que se tiene este es un análisis de una curva hipotética de Philip. O sea, ¿qué quiere decir esto? Que aquí nosotros vamos a analizar, sobre todo, ¿qué es lo que analiza Philip? Por ejemplo, aquí tiene la variable, esta es la tasa de desempleo, es decir, el porcentaje de desempleo. Y aquí lo que tenemos es la tasa de cambio de los salarios, ¿no es cierto? Es el desempleo con respecto a los salarios, ¿no es cierto? Como podemos ver, aquí la pendiente es diferente, ¿no es cierto? A lo que íbamos viendo. Aquí vemos además un diagrama de dispersión, ¿no es cierto? Que son todos estos puntos que se van encontrando, ¿no es cierto? Todos estos puntos que se van encontrando a lo largo de la recta. Y esta es la recta de regresión, ¿no es cierto? ¿Qué era la recta de regresión? ¿Alguien me recuerda? Era como la unión de los promedios, ¿no es cierto?, de estos datos que nos va dando el diagrama de dispersión. Entonces, aquí, ¿qué es lo que nos dice, sobre todo la curva hipotética de Phillips? Nos dice que los cambios en los salarios nominales, ¿no es cierto?, que se dan aquí, que el cambio en los salarios nominales con respecto a la tasa de desempleo, ¿no es cierto?, este diagrama de dispersión permite al economista laboral, ¿no es cierto? Aquí es importante, ¿no? Porque además dentro de la economía también existen varias ramas, pero sobre todo el economista laboral, ¿qué es lo que le va a interesar? Sobre todo predecir, ¿no es cierto? Dice que le permite al economista laboral predecir el cambio promedio de los salarios nominales con una cierta tasa de desempleo, ¿no es cierto? Es decir, esto le sirve sobre todo para establecer supuestos sobre los procesos inflacionarios en una economía, pues es probable que los incrementos en los salarios monetarios se reflejen en los incrementos de los precios, ¿no es cierto? Es decir, al incrementarse los salarios, ¿no es cierto?, se incrementan los precios. No, esto que estamos viendo aquí no está graficado aquí, ¿no es cierto? Porque aquí no tenemos la variable, por ejemplo, precio, pero aquí sí tenemos sobre todo el tema de los cambios nominales de los salarios, ¿no es cierto? Por ejemplo, si aquí cogemos un punto, ¿no es cierto? Lo vemos cómo se proyecta en los ejes de las X y Y, ¿no es cierto? Aquí, ¿qué nos quiere decir? ¿No es cierto? Que a una tasa X de desempleo, ¿no es cierto? Tiene sobre todo un salario X nominal, ¿no es cierto? Y como esta curva, ¿no es cierto?, baja, ¿no es cierto?, es decreciente. Aquí vamos a ir viendo otro punto, ¿no es cierto? ¿Qué quiere decir? ¿No es cierto? Que al incrementarse, ¿no es cierto?, la tasa de desempleo, ¿no es cierto? Aquí, ¿qué es lo que sucede acá? Aquí, en cambio, se mira así. Bueno, aquí vamos a ver la flecha. Esta es la flecha de incremento, ¿no es cierto? La otra flecha es de decrecimiento, ¿no es cierto? ¿Por qué? ¿Qué es lo que nos indica este gráfico? ¿No es cierto? Que, por ejemplo, al reducirse la tasa de salarios nominales, se incrementa el desempleo, ¿no? O el incremento, ¿cómo se llama? El incremento del desempleo, ¿no es cierto? Nos da sobre todo una reducción en el tema de los salarios nominales. Entonces aquí, como vemos, ¿no es cierto? En una recta, en un gráfico como el que nosotros hemos visto con respecto al crecimiento, ¿cómo se llama? De
de las edades de los padres respecto al crecimiento de las edades de los hijos, ¿no es cierto? Vemos una recta positiva, vemos unos diagramas de dispersión, o sea, que tienen una relación, ¿no es cierto?, entre las variables, una relación directa, y aquí lo que vemos es como que tiene una relación inversa, ¿no es cierto?, la variable, es decir, que mientras, por ejemplo, aumenta la tasa de desempleo, se reduce la tasa ¿cómo se llama?, del salario nominal, ¿no? Entonces, esto es una interpretación, sobre todo, como dice aquí, ¿no es cierto?, que utilizan los economistas laborales, que se utiliza sobre todo para, para, para poder hacer cuál va a ser el proceso inflacionario, sobre todo si es que yo tomo medidas para reducir los salarios, ¿no es cierto? O sea, ¿qué es lo que, por ejemplo, quieren los economistas que de alguna manera se encuentran aplicando con una visión del mundo, sobre todo liberal, que se encuentran aplicando medidas para ir resolviendo determinados problemas, sobre todo en los que cuando se utilizan estos análisis laborales, se utiliza sobre todo, por ejemplo, yo para qué quiero reducir el salario de los trabajadores. Yo quiero reducir los salarios de los trabajadores, sobre todo para obtener mayor ganancia, ¿no es cierto?, en los costos de producción, qué sé yo, para poder competir, sobre todo en mercados internacionales, ¿no es cierto? Para eso yo quiero que se reduzcan los... Pero ¿cuál es el efecto de esta reducción de los salarios? Esto, además, uno de los efectos es el tema de que también al reducirse los salarios, pues quiere decirse que eso se incrementa el desempleo, ¿no es cierto? Y aquí lo que dice nuevamente en el texto, ¿no es cierto?, dice que es probable que los incrementos de los salarios monetarios se refleje en el incremento de los precios. Es decir, claro, esto se puede observar sobre todo en este fenómeno de esta recta. Pero ¿qué significa sobre todo? ¿Por qué? Además, ciertos economistas, ¿no es cierto?, quieren que los salarios de pronto se reduzcan. Es para ir controlando sobre todo la variable esta de la inflación. Porque ¿qué pasa cuando los salarios suben? ¿No es cierto? Al subir los salarios, pues, ¿cómo se llama? También se aumentan los precios, ¿no es cierto?, de los productos. No, porque eso es, ¿cómo les explico? La inflación, sobre todo, o estas consecuencias inflacionarias se dan sobre todo por especulación, ¿no? Es como, por ejemplo, ¿qué pasa cuando aumenta la gasolina? Pues aumentan también los otros productos, ¿no? Por ejemplo, aumentan el costo de los productos, sobre todo de primera necesidad, porque sube el transporte, qué sé yo, ¿no es cierto? Son efectos inflacionarios, ¿no es cierto? Y aquí lo que dice sobre todo es que esta curva de Phillips le permite al economista laboral predecir el cambio promedio en los salarios nominales con una cierta tasa de desempleo, ¿no es cierto? Entonces, por ejemplo, al haber este cambio promedio, ¿no es cierto?, que es el que yo estoy aquí indicando con la flecha hacia abajo, ¿no es cierto?, esta parte de aquí, al haber este cambio promedio, pues, sobre todo significa que va a incrementarse la de desempleo. Entonces, con ustedes que de acuerdo a esta curva de Phillips, ¿cuál es la variable independiente y cuál es la variable, independiente y cuál es la variable dependiente? De acuerdo sobre todo a esta parte hipotética, ¿no es cierto?, que se refiere sobre todo, ¿cómo se llama? Que se refiere sobre todo a la curva de Phillips, ¿no es cierto? ¿Qué pasa? ¿Cómo se llama? Si es que aumenta la inflación, ¿no es cierto? Nosotros aquí decimos, ¿por qué aumenta la inflación?
porque de pronto en el mismo ejemplo, ¿no es cierto?, se da al revés. ¿Qué pasa con un incremento, ¿no es cierto?, en los salarios nominales? Al incrementarse los salarios nominales, es decir, si el salario nominal, ¿no es cierto?, va al revés, ¿no es cierto? Al ver un incremento, significa que se reduce, ¿no es cierto? Aquí sucede lo contrario, se reduce la tasa de desempleo, ¿no es cierto? Entonces, aquí un poco lo que también nos quiere interpretar esto, ¿no es cierto? Es decir, o se quiere justificar, es decir, que al haber, ¿no es cierto?, una subida de precios, ¿no es cierto?, puede ser por especulación o en este caso, por aumentarse, ¿no es cierto?, el salario nominal. Entonces, claro, eso significa que de pronto va a haber inflación, es decir, va a haber incremento de los precios a nivel general de todos los productos, pero tenemos un efecto en la tasa, sobre todo, contraria del desempleo, ¿no es cierto? Se reduce sobre todo el desempleo. Entonces aquí, por ejemplo, la variable independiente que trata sobre todo el gráfico de Phillips, ¿no es cierto? Aquí van a ser sobre todo la variación en los salarios nominales versus la variable dependiente que va a ser sobre todo la variación del desempleo, ¿no? De la tasa de desempleo. No sé si alguien quiere decir algo, algún compañero o compañera. Yo entiendo que esto es un poco complejo, pero solamente estamos viendo los análisis que se pueden presentar en el análisis de regresión. Como pueden ver, o sea, estos gráficos son producto de datos de series históricas o de datos que usted puede encontrar datos, ¿no es cierto?, por series históricas de tiempo o datos por corte que también se recogen a través de cortes transversales. Estos temas ya los vamos a ir viendo sobre todo más adelante, ¿no? Pero por ahora lo importante es que queden sobre todo claros los conceptos, ¿no es cierto? El concepto de análisis de regresión, ¿no es cierto?, que no es otra cosa más que la relación, que mirar cuál es la relación entre las variables, entre una variable dependiente y una variable independiente. Entonces aquí lo que podemos ver es cómo los datos nos van arrojando esto, sobre todo cuando hacemos con la población. Ahora lo que estamos viendo son los datos los datos que nos dan diagramas de dispersión, que nos arroja sobre todo por ejemplo, información estadística de la tasa, del porcentaje de la tasa de desempleo versus el cambio de los salarios nominales, ¿no? Y para esto, obviamente, lo que se recoge son series históricas de tiempo, pero al yo correr ¿cómo se llama?, yo hacer la regresión de estas dos variables, pues me da sobre todo una recta en este sentido, que es una recta, no es positiva, sino tiene una inclinación negativa, y esto tiene sobre todo una interpretación, es decir, que no es una relación directa, ¿no es cierto? No quiere decir que al aumentarse, por ejemplo, el salario se aumenta el desempleo, sino que es una relación inversa, porque al aumentarse, en este caso, el salario, se reduce el desempleo y, por tanto, o sea, muchos de estos argumentos son productos, sobre todo, de lo que hacen los economistas, ¿no? Por ejemplo, aquí, ¿qué es lo que ha sucedido en el Ecuador? No sé, ¿cuál creen ustedes? ¿Que sucedió el primer escenario o el segundo escenario? ¿Ustedes qué creen? ¿Que aumentó el desempleo o que creció el desempleo? ¿Y ustedes qué piensan que pasó con el tema de los salarios? ¿No es cierto? El 1, ¿no es cierto?, es y este es el 2. Del escenario 2. Entonces aquí podemos ver dos escenarios, ¿no es cierto?, en estos gráficos, sobre todo de tratar de mirar, ¿no es cierto?, de tratar de analizar cuál es la lógica de la variable dependiente y cuál es la lógica de la variable independiente. Entonces nosotros aquí, por ejemplo, este es el escenario 2, ¿no es cierto?, al que se refiere sobre todo la curva de Philip, y donde podemos sobre todo identificar que el salario nominal es la variable independiente y la tasa de desempleo es la tasa dependiente. Y aquí, ¿no es cierto?, lo que nos querría decir es que obviamente yo para poder
reducir el desempleo, necesito aumentar el consumo, es decir, necesito aumentar el salario y así esto me dé como les digo, un tema inflacionario, ¿no? Pero yo puedo controlar el tema inflacionario, sobre todo prediciendo a través de la curva de Philip, ¿no es cierto? Que es con los datos que me va a dar la información, sobre todo la realidad económica del país. Yo ingreso los datos y yo puedo decir, ¿no es cierto? Yo voy a bajar la tasa de desempleo, entonces yo voy a crear muchos, lo que voy a hacer es obviamente subir los salarios, ¿no es cierto? Y eso me va a traer una inflación. Entonces yo lo que voy a pronosticar o sobre todo a estimar es cuánto es lo que yo voy a subir de salario, sobre todo para que haya una determinada inflación, ¿no? ¿Qué es lo que ha pasado aquí, sobre todo en el último año en Ecuador? Es que no se subió el salario, o sea, no hubo un acuerdo. Sin embargo, entiendo que se definió sobre todo en que no se iba a subir el salario y quedó tal cual como el año pasado. Entonces, eso de alguna manera se podría interpretar aquí, ¿no es cierto? Al no haber, ¿no es cierto?, ¿cómo se llama? Una subida de salario, más bien se parece que lo que pasa aquí en el Ecuador, sobre todo, es el escenario 1. ¿No es cierto? Que quiere decir que que lo que se intenta es a través de la reducción del salario, ¿no es cierto? Se ha incrementado también el desempleo con respecto ¿cómo se llama? A que muchas empresas, sobre todo además por el tema de la pandemia, que es otra variable que no se analiza en este gráfico, pero de alguna manera lo que trato es de hacer una interpretación, de traer a la realidad ecuatoriana, sobre todo para ver si funciona o no nos funciona esta interpretación. Pero bueno, les comento que esta curva hipotética de Philip es utilizada globalmente por los economistas, sobre todo porque además es parte de un modelo econométrico ya aprobado, que de alguna manera usan los economistas para poder, sobre todo los economistas laborales, para poder predecir el cambio o la variación del promedio de los salarios versus la tasa de desempleo. Entonces, no sé si alguien tiene alguna pregunta de este ejemplo. O sea, voy a pensar que está claro, de pronto puedo pensar eso, que está explicado claro. ¿Hay alguna, de pronto alguien quiere hacer alguna pregunta? No le hice ninguno. Sí, ¿alguna compañera que nos pueda comentar algo? Bueno, voy avanzando. Sobre todo, como les dije, estos son ejemplos de análisis de regresión. Perdón. Ok, este es otro ejemplo. Voy a ponerlo por acá. Bueno, en este ejemplo, aquí también podemos ver, ¿no es cierto? Dice que en esta figura podemos ver la tendencia del dinero en relación a la tasa de inflación. ¿No es cierto? Aquí, en otras palabras, bueno, aquí lo que me muestra, ¿no es cierto? En el eje de las X es, vamos a ver, ok, es la tasa de inflación. Ya. Bueno, aquí lo que me muestra el eje de las X sobre todo es la tasa de inflación y en el eje de las Y lo que tenemos es la relación del dinero, ¿no es cierto? Aquí lo que le han puesto es, sobre todo, ¿no es cierto? Esta es la tendencia del dinero, ¿no es cierto? Versus la tasa de inflación. Entonces, ¿qué pasa? ¿Qué pasa, por ejemplo, en este punto, ¿no es cierto? Aquí vamos a poner... ya, aquí dice, ¿no es cierto? Vamos a hacer un gráfico de 2 puntos, ¿no es cierto? Sobre todo para ir entendiendo lo que nos dice la teoría. Bueno, aquí, aquí ya está sobre todo dibujada, ¿no es cierto? La línea de regresión. Además, aquí,
¿Qué más tenemos? ¿Qué más podemos decir? Bueno, que la pendiente es negativa, ¿no es cierto? Que tenemos una pendiente por el otro lado, entonces, que es casi igual un poco como la pendiente de la curva de Phillips que vimos hace un rato, ¿no es cierto? Pero ¿qué nos dice la teoría? Dice cuando mayor sea la tasa de inflación, ¿no es cierto? Es decir, cuando mayor sea la tasa de inflación, menor será la proporción de K, es decir, decrece, menor será la proporción de K del ingreso que la gente deseará mantener en forma, ¿no es cierto? Entonces, ¿qué nos quiere decir este gráfico? Por ejemplo, perdón, creo que tuve un bajón en el internet. ¿Sí se me escucha, compañeros, compañeras? Sí, ahorita sí se les escucha. Sí, perdón, voy a regresar nuevamente a la presentación. Discúlpenme que de pronto no le pudimos hacer el análisis completo. Perdón, compañeros, compañeras, mi pregunta que yo les había hecho, bueno, con respecto sobre todo a esta figura sobre todo lo que muestra es la tendencia del dinero, ¿no es cierto?, en relación a la tasa, ¿no es cierto? Aquí, ¿cuál es, por ejemplo, la tendencia del dinero en la economía? Sobre todo lo que se quiere saber es si la gente quiere o no quiere, sobre todo cuando existe mayor inflación, tener dinero, sobre todo mantener sobre todo su dinero en la economía, ¿no es cierto? Forma de efectivo, lo puede guardar, ¿no es cierto? Lo puede invertir, qué sé yo, pero por ejemplo, ¿qué pasa cuando sube la inflación? ¿Cuál es el efecto contrario cuando suben los precios, ¿no es cierto? La gente lo que hace es menos, lo que menos hace es gastar, ¿no es cierto? Nos viene la economía, se contrae, ¿no es cierto? Retrocede, porque ¿qué pasa con eso, ¿no es cierto? Aquí, por ejemplo, aquí podemos ver sobre la ecuación de K, ¿no es cierto? Dice K o estos datos, ¿no es cierto?, son igual al dinero sobre el ingreso, ¿no es cierto? Nosotros al tener, sobre todo, ¿cómo se llama? Una mayor, o al incrementarse, sobre todo, la inflación, ¿qué significa con el ingreso? Se reduce, el ingreso se reduce y ¿cómo se llama? Y más bien, cuando se reduce el ingreso, ¿qué pasa? ¿Qué pasa con el tema en general, ¿no es cierto?, del dinero? Entonces dice que será menor la proporción de del ingreso
que la gente deseará mantener en forma de dinero, ¿no? Eso significa sobre todo cuando crece la inflación, ¿no es cierto? Por eso, ¿qué pasa cuando crece la inflación? Pues, ¿no es cierto? Aquí vemos que se reduce, ¿no es cierto? Que se reduce, ¿no es cierto? Va de K1, ¿no es cierto? A K2, ¿ya? Y el tema de la proporción, sobre todo del dinero respecto al ingreso, también se reduce, ¿no es cierto? Eso es lo que quiere decir este gráfico. Entonces, aquí, por ejemplo, ¿cuál es la variable dependiente? Creo que es K, y la variable independiente aquí es la tasa de inflación, la variación de la inflación. Eso quiere decir, sobre todo, ¿cómo se llama este ejemplo, ¿no es cierto? Que vemos como los otros ejemplos, ¿no es cierto? De gráficos que hemos visto, ¿no? El uno con respecto a las edades y el otro con respecto al tema del desempleo. Y ahora lo que estamos viendo sobre todo es otro gráfico, ¿no es cierto? Estos son modelos donde la serie de tiempo me da, o los datos que yo tengo, sobre todo me van dando una curva negativa en este gráfico, y sobre todo encuentro que la variable independiente, ¿no es cierto?, es la inflación, es decir, a una mayor tasa de inflación. Entonces significa que se reduce sobre todo la proporción del dinero, porque también decrece al aumentarse la inflación. ¿Qué quiere decir esto? Que se reduce el ingreso. ¿Por qué se reduce el ingreso al aumentarse la inflación? Por ejemplo, ¿qué pasa ahora que los buses, por ejemplo, han aumentado, ¿cómo se llama? 35 centavos, creo que está ahora el pasaje, ¿no es cierto? Y de lo que estábamos analizando hace un rato, el tema de los salarios, más bien se ha mantenido igual o ha disminuido, ¿no es cierto? ¿Por qué ha disminuido? Sobre todo por el tema de la crisis. Entonces, se han creado acuerdos ministeriales, reformas o normativas que permiten a los empresarios o a las empresas negociar directamente con los trabajadores. Entonces, ha habido una reducción sobre todo de los sueldos y todo, pero sin embargo, por ejemplo, los precios del transporte, ¿no es cierto?, ha subido. ¿Cuál es el efecto del incremento del precio de transporte? Aquí significa que también va a haber un incremento de la inflación, es decir, la inflación también va a subir, pero los salarios no se reducen, y esto lo que genera sobre todo es desempleo, sobre todo de acuerdo a lo que dice también Phillips, de la curva de Phillips, es un poco lo que les comento. Y aquí lo que podemos ver en este gráfico, sobre todo cuando, ¿cómo se llama? Cuando se incrementa la inflación. Entonces la gente ya no quiere tener más bien dinero en la economía, más bien quiere ahorrar lo máximo, sobre todo ¿cómo les explico? Para poder sobrevivir, ¿no es cierto? Ya incluso las prioridades en el consumo cambian, todo se convierte en temas ya más prioritarios, en temas de salud y consumo, y los temas ¿cómo se llama? De suntuarios ya, perdón, y sobre todo lo que se va a querer tener es menos dinero en la economía, es decir, y sobre todo si hacemos un análisis al tema ecuatoriano respecto a estos gráficos, ¿no es cierto? Y podemos hacer interpretaciones, pues, ¿qué pasa sobre todo en una economía dolarizada con estas medidas que ha tomado sobre todo el gobierno, con estos temas de las subidas inflacionarias, tanto de la gasolina, de los pasajes, de los productos en los mercados, pero de los salarios no suben? Entonces eso ha generado más desempleo, ha crecido la inflación, ¿no es cierto? La gente no quiere tener dinero en la economía para el consumo, se contrae la economía, ¿no es cierto? ¿Y qué pasa con la deuda? Entonces yo lo que les comento esto porque ustedes han de haber escuchado sobre todo en temas de campaña, ¿cómo se llama? Han de haber visto qué es lo que ofrecen los candidatos, incluso lo que se dice o lo que se especula con respecto a qué es lo que va a pasar con la dolarización, cuando ya tenemos un escenario complejo, ¿no? Porque para que exista sobre todo la dolarización necesitamos una mayor liquidez, es decir, ¿qué necesitamos? Es decir, necesitamos sobre todo el efecto contrario, ¿no es cierto? Que se reduzca la inflación, que aumente sobre todo el ingreso, y eso significa que haya mayor dinero en la economía, porque lo que necesita sobre todo una economía dolarizada es que exista mayor liquidez. No sé ustedes qué piensan de esto. O sea, ¿ustedes creen que estas herramientas de econometría son útiles, sobre todo para poder interpretar la realidad, para poder hacer análisis económicos? Por eso los economistas, ¿cómo se llama? Puede ser que
que unos hagan unos planteamientos diferentes que otros, pero cuando ya nos basamos ya en el tema de las ciencias económicas, de la teoría económica, pues podemos mirar sobre todo el análisis, hacer un análisis de la realidad. O sea, no es cierto que al haber, ¿cómo se llama? Que pueda haber de pronto una burbuja especulativa, que durante todo este tiempo ha habido una mejoría, ha habido mayor empleo, ha habido mayor consumo, por tanto la economía se robustece y por tanto la dolarización está tan buena que de pronto que si viene otro gobierno la va a poder tumbar a la dolarización, cuando lo que vemos ahorita es que estamos en una situación muy, muy complicada en la economía, donde lo que nos podría pasar sobre todo es afectar a nuestro esquema monetario, que es la dolarización. No sé ustedes qué piensan de eso. Aquí podríamos un poco abrir el debate, sobre todo para hacer comentarios de esto que les estoy diciendo. No sé qué piensan de esta herramienta, ¿cómo se llama? De la econometría, sobre todo ya de esto que estamos viendo, los análisis de regresión, ¿no? Es este tipo de análisis con los que vamos a hacer. No sé si esto ustedes lo podrían implementar, sobre todo, ¿cómo se llama? En sus trabajos, ¿no es cierto? En sus actividades, que lo vamos a desarrollar para la nota de esta materia, pero es un poco lo que yo les quería comentar al respecto. No sé ustedes qué piensan de mis análisis. No sé si alguien de pronto piensa que está errado o más bien quiere argumentar un poco más sobre lo que está pasando o está de acuerdo con lo que estoy diciendo, o de pronto estos gráficos le aclaran un poco más la mente con respecto a lo que está pasando en la realidad ecuatoriana. Adelante, compañeros, les voy a abrir un ratito el foro, sobre todo para debatir estos temas, ¿no? Que son de interés. Entiendo que de todos y todas. ¿Qué piensan, compas, de esto? Bueno, Blanco, vamos a abrir un poco el debate. Entonces, bueno, no somos muchos, entonces les voy a ir nombrando ya para ver si un poco conversamos un ratito. Compañera Leslie Singo se encuentra presente. Compañera Giovanna Velasco. Compañera Nicole Suárez. Bueno, con respecto a esto, creo que sí son fundamentales porque creo que nos ayudan a comprender cómo funciona la realidad a partir de algún análisis. Y que de esta manera tal vez también nos permiten reducir la complejidad que estamos estudiando y fijarnos en algunos elementos que pueden ser revelantes para lo científico, ya que las variables dependientes e independientes nos pueden, son una herramienta estadística. Eso. Muchas gracias, compañera Nicole. Ahora vamos con un compañero Denis Cóndor, ¿se encuentra presente? Ok, Compañera Denis, mi pregunta con ustedes, no sé, ¿qué le parece, qué opina usted con respecto a las interpretaciones que se pueden hacer, los análisis de regresión?
Y esto que estamos hablando de la realidad nacional con relación a la inflación y todo eso, ¿qué piensa usted ya del desempleo? Ya, ok. Nosotros mediante este análisis nosotros sí podemos comprender cómo está influyendo el desempleo aquí, podría ser aquí en Ecuador o en algún otro tipo de país o literal en el mundo. O sea, pienso que esto de formar un diagrama es mucho más sencillo para poder interpretar cualquier tipo de persona, ya que nosotros tendríamos solamente que o sea, visualizar lo que sería la, la línea podría ser de los de empleos o de desempleos que se han ido dando en el último año, en el último mes, o podría ser en la última semana o en un día. Ajá, o sea, pienso que sí es una herramienta eh, súper exacta para que nos dé un, una visualización de cómo está dirigiéndose o cómo está surgiendo o cómo está decayendo el país. Ajá. Muchas gracias, compañero Denis. Compañera Kelsey. A ver, yo pienso que esta es una herramienta importante porque nos sirve para el análisis bueno, y tener una correcta organización, ya que esto nos permite también determinar el grado de las variables, o sea, cómo influyen las variables dependientes en cuanto a las independientes. Y además nos permite explicar fenómenos bueno, y predecir de lo que puede ocurrir en el futuro y también nos sirve para tener información valiosa en cuanto al ámbito laboral. Muchas gracias, compañera Kelsey. Justamente de lo que voy a tomar un poco las palabras de lo que han dicho los compañeros, ¿no? Tanto es importante, sobre todo, comprender el tema de las variables, tanto dependientes como independientes, sobre todo para hacer las interpretaciones de lo que vamos a analizar, ¿no? Porque a la final, claro, las estadísticas, ¿no es cierto? Los análisis de regresión nos arrojan datos, nos arrojan este tipo de gráficos y estos resultados son los que con los que nosotros vamos a trabajar, ¿no? Ahora vamos de aquí, ¿no es cierto? A esta parte, después de haber visto después de haber visto el primer ámbito que se refiere a análisis de regresión, ahora vamos a ver el tema de las relaciones estadísticas y relaciones determinísticas. Perdón, un segundito. Perdón, mil disculpas, se me cruzan. A ver, a ver. Mil disculpas, compañeros, compañeras. Listo. Entonces, nosotros lo que hemos visto, lo que nosotros hemos visto sobre todo en esta clase han sido los conceptos de los análisis de regresión, un poco qué son las variables, ¿no es cierto?, dependientes e independientes, qué
¿Qué es esto? Este diagrama de distribución, qué es la recta de regresión, ¿no es cierto? Un poco analizar las curvas que me arrojan los datos y, bueno, este es otro tema, otro campo bastante importante que ya son sobre todo las relaciones estadísticas versus las relaciones determinísticas, ¿no? Entonces, ¿por qué en cómo es la econometría es importante usar estos conceptos? Porque estos conceptos, sobre todo, lo que me van asegurando es que mi modelo es funcional, es decir, que mi modelo es correcto y que mis regresiones que yo he hecho con los datos que he levantado, pues, tienen sobre todo estas características, ¿no? Entonces, por ejemplo, aquí lo que hacemos son los análisis de datos y lo que dice es que en las relaciones de estadísticas entre variables, se analiza sobre todo que sean variables aleatorias o estocásticas, es decir, variables con distribuciones de probabilidad. Por otra parte, en la dependencia funcional o determinística también se manejan variables, pero no son aleatorias o estocásticas. ¿Ya? Entonces aquí, sobre todo lo que la idea principal es qué pasa con las relaciones estadísticas. Dice que es del análisis de variables, ¿no es cierto? Es el análisis o la relación estadística entre variables y que tienen una distribución probabilística, ¿no es cierto? Así como lo hemos visto en estos diagramas de dispersión que hemos revisado. Y por otro lado, dice, para esto lo que se va a hacer sobre todo es analizar lo que se va a analizar sobre todo es a través de un ejemplo, ¿no es cierto? Que cómo se puede entender este tema de las relaciones estadísticas. Dice, y esto obviamente enfocado hacia la agricultura, que yo les había dicho que teníamos, además, o sea, de temas relacionados a la economía, también cómo se puede usar esto de la econometría para el tema de las relaciones, perdón, para el tema para temas relacionados con la agricultura. Entonces dice, el rendimiento de un cultivo depende de la temperatura, lluvia, sol y fertilizantes, y dicha dependencia es de naturaleza estadística. Dice, porque las variables explicativas, si bien son importantes, no permiten al agrónomo predecir en forma exacta el rendimiento del cultivo debido a errores propios de la medición de estas variables. Y a otra serie de factores que se pueden dar, dice, conjunto afectan el rendimiento, pero no son difíciles de identificar individualmente. De esta manera, habrá alguna variabilidad intrínseca o aleatoria en la variable dependiente, el rendimiento del cultivo, que no puede explicarse en su totalidad, sin importar cuántas variables explicativas se consideren. Entonces, aquí lo importante, sobre todo, lo que quiere decir es que, bueno, que el rendimiento, ¿no es cierto?, de un cultivo en la agricultura, sobre todo depende de otros factores, ¿no es cierto?, ¿no? De ahí dice porque que esta dependencia, ¿no es cierto?, que tiene sobre todo, que tiene en este caso la agricultura con respecto a su rendimiento, dice que esta dependencia dice que es de naturaleza estadística, porque las variables por las variables explicativas, si bien son importantes, no permiten al agrónomo predecir en forma exacta el rendimiento del cultivo debido a los errores de la medición, ¿no es cierto?, que puedan haber sobre todo en estas variables. Es decir, aquí nosotros decimos que la variable dependiente, ¿no es cierto?, es el rendimiento del cultivo. ¿Y de qué depende este rendimiento del cultivo? Es decir, que sea bueno o que sea malo. Depende de factores como la lluvia, como la temperatura, como el sol, ¿no es cierto? Y dice que esta dependencia, si nosotros, ¿cómo les explico? Construimos datos de manera estadística, dice que estas variables de alguna manera no le van a permitir al agrónomo predecir de manera exacta, sobre todo, cuál va a ser el rendimiento de este cultivo, ¿no es cierto? Aquí lo que estamos viendo sobre todo es cuáles son estas relaciones, o sea, sobre todo lo que quiere explicar este tema es que cuáles son las relaciones estadísticas, ¿no es cierto? Quiere hacer ver cuáles son las relaciones, a qué se refiere este tema con relaciones estadísticas, ¿no es cierto? Las relaciones estadísticas de alguna manera sí permiten predecir, ¿no es cierto? Permitirían predecir el rendimiento del cultivo, pero en este caso lo que podemos ver en este ejemplo son otro tipo de relaciones que tienen estas variables.
Por ejemplo, se dice que las relaciones determinísticas sobre todo se refieren a cosas dadas, ¿no es cierto? Es como una ley, ¿no es cierto? Es como por ejemplo la ley de gravedad de Newton, ¿no es cierto? Que tiene su teoría, ¿no es cierto? Así, a eso se refiere sobre todo estas relaciones determinísticas, ¿no es cierto? Es decir, que en este caso el rendimiento del cultivo, de la agricultura, sobre todo depende de relaciones determinísticas, como son cosas dadas, ¿no es cierto?, por la naturaleza, como son la lluvia, el sol, ¿no es cierto?, y el tema de los fertilizantes, que de alguna manera inciden sobre todo en el rendimiento del cultivo. Pero, ¿cómo se llama? Cuando hablamos de relaciones estadísticas, son otro tipo de relaciones de variables que en esencia lo que nos va a permitir sobre todo es, ¿cómo se llama?, predecir de forma exacta sobre todo qué es lo que está sucediendo o qué es lo que está sucediendo en determinado espacio. Entonces, voy a volver a repetir, ¿no es cierto?, el tema sobre todo de qué son relaciones de estadísticas, ¿no es cierto? No son otra cosa que variables aleatorias, que variables con distribuciones probabilísticas, ¿no es cierto? Entonces, estos son datos, ¿no es cierto?, que datos que son arrojados como lo hemos visto en antes, ¿no es cierto? Por ejemplo, la estatura de los padres versus la estatura de los hijos, esos son datos estadísticos, y también estos datos estadísticos tienen relaciones de estadísticas. Perdón, aquí se me ha ido una I. Listo. Entonces, esas relaciones de variables, ¿no es cierto? Como hemos visto, el tema de la edad se refiere sobre todo a relaciones estadísticas porque son datos estadísticos, pero cuando hablamos de relaciones determinísticas, ¿no es cierto? Ahí estamos hablando ya de otro tipo de relación de variables, ¿no? Como por ejemplo esto que estábamos viendo, el sol y la lluvia, ¿no es cierto? Son variables que no son estadísticas, pero que de alguna manera afectan, ¿no es cierto?, positivo o negativamente al cultivo. Yo de allí puedo sacar estadísticas, ¿no? Pero no puedo sobre todo predecir, por ejemplo, el tema del sol y la lluvia, porque son variables, ¿no es cierto?, que son dadas por la naturaleza y que no las puedo predecir, que no puedo, ¿cómo se llama?, resolver, ¿no es cierto?, para sobre todo ver el rendimiento, para que incida en el rendimiento del cultivo, más allá de que sí es verdad que a través, sobre todo, de técnicas meteorológicas, ¿no es cierto?, yo puedo predecir si va a llover o va a haber sol, ¿no? Sobre todo en los países más desarrollados, estos temas meteorológicos son muy importantes, ¿no? Por ejemplo, alguien que predice el tiempo, ¿no es cierto?, en los países más desarrollados, pongamos de ejemplo en Estados Unidos o en Nueva York. Si usted está en Nueva York, usted, ¿cómo se llama? Mira sobre todo las predicciones del tiempo, allá es más probable que si le dicen que llueva a las 3, llueva a las 3, ¿no? Y no es como de pronto aquí tenemos unas estadísticas más que son más probables, o sea, de que tenemos el cielo nublado, que es probable que llueva, ¿no? Entonces, difícilmente aquí con los datos podríamos predecir estos temas, sobre todo del rendimiento de un cultivo con respecto a las predicciones del tiempo, y no sé si esto se puede hacer sobre todo con mucha anticipación, ¿no? El tema del tiempo. Perdón. Bueno, si alguien tiene alguna pregunta con respecto a qué son este tipo de relaciones estadísticas, de relaciones determinísticas, pues nosotros vamos a trabajar los análisis de estos análisis que hemos visto, lo vamos a hacer a través, sobre todo, de este tipo de relaciones estadísticas. Bueno, y esta parte que también les tenía preparado, sí es importante también ver los conceptos de regresión y causal, ¿no? Entonces aquí dice que a pesar que el análisis de regresión tiene que ver con la dependencia de una variable respecto a otra, ¿no es cierto? Es lo que hemos visto con relación a los ejemplos de los análisis de regresión. Esto no implica que causalidad necesariamente. Dice que no hay una razón estadística para suponer, por ejemplo, que la lluvia no depende del rendimiento del cultivo. No. Considerar que el rendimiento del cultivo depende de la lluvia
Entre otras cosas, se debe a cuestiones no estadísticas. Dice, el sentido común indica que la relación no puede ser a la inversa, pues no es posible controlar la lluvia mediante el rendimiento del cultivo. Entonces, ¿a qué se refiere con este tema de causalidad? Es decir, sobre todo que existe una causa-efecto, es decir, no necesariamente el rendimiento, ¿cómo se llama?, de la lluvia, depende, por ejemplo, o depende, perdón, que la lluvia no depende del rendimiento del cultivo, ¿no? Entonces, es decir, que puede ser que no haya una relación de causa-efecto entre estas variables, sobre todo en este análisis de regresión, sino que cuando hablamos, por ejemplo, de este ejemplo de la lluvia y el rendimiento de los cultivos, lo que no explica sobre todo una causalidad estadística, quiere decir, sino que esto es más bien por un sentido común, que sabemos que si no hay lluvia, ¿no es cierto?, si no hay agua, la tierra no se fertiliza, entonces, por tanto, no va a haber un buen rendimiento de los cultivos, ¿no? A eso se refiere con el tema del sentido común, debido a que no es posible controlar la lluvia a través del rendimiento, de un buen rendimiento del cultivo. Entonces, no hay una causa, sobre todo, ¿cómo se llama? Es decir, el rendimiento del cultivo, por ejemplo, no causa la lluvia, sino es al revés, ¿no es cierto? Entonces, ahí, por ejemplo, no hay causalidad. A eso se refiere sobre todo esto en cuanto a esta característica que también es importante, ¿no es cierto?, para el análisis de regresión. Entonces, hemos visto el análisis de regresión, hemos visto el concepto de relaciones de estadística versus de relaciones determinísticas, y ahora hemos visto esta tercera característica que se refiere a la causalidad, ¿no es cierto?, sobre todo de las variables de estadísticas. Y bueno, y por último, vamos a ver otra característica que tiene que ver con la regresión y correlación. Entonces, aquí decimos que en el análisis de regresión hay una simetría en el tratamiento de las variables dependientes y explicativas, ¿no? Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que existe una simetría, es decir, que de alguna manera, ¿cómo se llama? Estos datos, ¿no es cierto?, tienen una lógica, ¿no es cierto? Dice, se supone que la variable dependiente es de estadística aleatoria o estocástica, es decir, que tiene una distribución de probabilidad, es decir, ¿a qué se refiere esto? Que tiene unas variables fijas. Dice, en el análisis de correlación, el objetivo principal es medir la fuerza o el grado de asociación lineal entre dos variables. El coeficiente de correlación mide esta fuerza de asociación lineal, ¿no? Aquí tenemos otro concepto que es muy importante, que es el coeficiente de correlación. Dice, por ejemplo, si se desea encontrar, ¿no es cierto?, la correlación entre el hábito de fumar y el cáncer de pulmón, ¿no es cierto? Aquí tenemos, por ejemplo, un ejemplo, ¿no es cierto? Y tenemos aquí dos variables, el hábito de fumar y el cáncer de pulmón, ¿no es cierto? Aquí, sobre todo, ¿qué es lo que analiza este coeficiente de correlación? Es decir, si la relación tiene una asociación lineal, ¿ya?, entre las variables. ¿Qué quiere decir? Que tiene una relación o una asociación lineal. Quiere decir, es como, por ejemplo, ¿no es cierto?, nosotros hemos visto los anteriores ejemplos de regresión, ¿no es cierto?, con unas pendientes negativas o otras positivas, ¿no es cierto? ¿Qué quiere decir una relación lineal? ¿No es cierto? Quiere decir, sobre todo, por ejemplo, en el tema del hábito de fumar y el cáncer de pulmón, ¿no es cierto? Es más o menos como un gráfico como el que estoy haciendo aquí, ¿no es cierto? Entonces, aquí quiere decir, por ejemplo, si este es del hábito de fumar, ¿no es cierto?, y este es del cáncer de pulmón, ¿qué quiere decir? Que si aumenta el hábito de fumar, pues aumenta también el riesgo del cáncer de pulmón, ¿no es cierto? En el gráfico, ¿no es cierto?, ya la pendiente me va dando, como yo les decía, es importante sobre todo mirar estas pendientes como son. Aquí, por ejemplo, esta pendiente es positiva, esta pendiente del ejemplo es negativa. Entonces, los resultados estadísticos, sobre todo, por ejemplo, aquí de estas dos variables, ¿no es cierto?, el hábito de fumar. Entonces, aquí tengo personas, ¿no es cierto?, detrás de esta variable que tienen un hábito de fumar, es decir, y a través de estos estudios yo puedo, sobre todo de estudios estadísticos, ¿no es cierto?, me arrojan sobre todo una distribución de puntos de dispersión alrededor de la recta, y yo puedo trazar la línea de regresión
que es a través de lo que hemos visto, ¿no es cierto?, sus valores medios, y con esto yo puedo decir, ¿no es cierto?, que existe una relación lineal, ¿no es cierto?, o una asociación lineal de estas dos variables, ¿no es cierto?, y qué quiere decir este análisis, ¿cómo se llama? ¿Qué quiere decir este análisis de correlación? Que lo que de alguna manera he medido, sobre todo cuando he ingresado las variables en el SPSS, he medido sobre todo cuál ha sido la relación, y en este caso puedo decir que tiene una relación lineal, sobre todo por lo que les he hecho la explicación de estas dos variables. Entonces aquí, por ejemplo, ¿cuál es la variable dependiente y cuál es la variable independiente? ¿No es cierto? La variable independiente, la variable dependiente, ¿qué quiere decir? ¿No es cierto? Aquí la variable independiente es el hábito de fumar y la variable dependiente es del cáncer de pulmón. Profe, disculpe, yo no estoy viendo lo que está compartiendo. No sé si mis Perdón. compañeros sí están viendo. A ver, perdón. Yo estaba hecho loco aquí haciendo trazos de gráficos y no he estado viendo. A ver, vamos nuevamente a mirar. Sí, parece que se me fue la presentación, pero le vamos a subir nuevamente. A ver. Ya. Ya ven, o sea, yo estaba trazando todas estas líneas y no me avisaban que no se estaba proyectando, pero bueno. Aquí, bueno, lo que yo estaba diciendo, ¿no es cierto? Sobre todo, lo que estamos viendo, sobre todo, ¿qué es lo importante que debe tener un modelo econométrico? ¿No es cierto? Aquí, lo que estamos viendo es este concepto, sobre todo de regresión y correlación, ¿no es cierto? Entonces, aquí, al ver estos dos conceptos, sobre todo lo que vamos a encontrar, ¿no es cierto? Que en el análisis de regresión, ¿no es cierto? Aquí la importancia es de ver que existe simetría en el tratamiento de las variables dependientes e independientes, ¿no es cierto? Además que tienen una característica que dice que esta característica de las variables son estadísticas, son aleatorias, ¿no es cierto? Es decir, probabilísticas, ¿no es cierto? Y por otro lado, tenemos en el análisis de correlación, ¿no es cierto? Que lo que nos dice es que su objetivo es medir sobre todo ¿cómo se llama? La asociación lineal. Entonces yo aquí y aquí de lo que habla sobre todo, habla de un ejemplo sobre el coeficiente de correlación entre el hábito de fumar y el cáncer de pulmón. Entonces yo acá arriba le grafiqué así rápidamente en el eje de las Y el cáncer de pulmón y en el eje de las X el hábito de fumar. Entonces aquí lo que podemos ver es una línea con pendiente positiva recta, ¿no es cierto? Y aquí abajo lo que hemos trazado sobre todo es que al aumentarse, ¿no es cierto? Al incrementarse el hábito de fumar, pues sí, se incrementan las probabilidades de cáncer de pulmón. Entonces aquí lo que les estaba comentando, ¿no es cierto? ¿Cuál es la variable independiente? Pues la variable independiente es, ¿cómo se llama? Es el hábito de fumar, ¿no es cierto? Mientras que la variable dependiente es el cáncer de pulmón. Entonces, eso es un poco a lo que se refieren estos conceptos o estos términos que nosotros tenemos que tener en cuenta, ¿no es cierto? ¿Qué es un análisis de regresión? ¿Qué es una correlación? ¿No es cierto? Entonces, la correlación no es otra cosa más que ya la medición sobre todo del grado de asociación de esta variable, es decir, que existe una asociación lineal de esta recta que está aquí, ¿no es cierto? Entonces, aquí ¿qué me indica esa recta? Es decir, que existe una relación lineal, ¿no es cierto?, que se colige del hábito de fumar con el cáncer de pulmón, es decir, al crecer el hábito de fumar se incrementa el cáncer de pulmón. Eso quiere decir sobre todo que en este caso, en este análisis de corrección, en este análisis de correlación existe sobre todo una interpretación, ¿no es cierto? Existe una medición sobre que este coeficiente pues
tiene una asociación lineal y obviamente es positivo. Entonces ahí obviamente voy a tener un resultado de un número entero positivo cuando ya haga la medición, ¿no es cierto? Cuando diga, por ejemplo, ya meta los datos en el SPSS y el SPSS vea cuál es me voy a ver cuál es mi coeficiente de correlación y obviamente mi correlación, como les digo, va a ser positivo, va a ser un número entero porque la recta es de las variables dependientes. ¿Por qué es esto importante diferenciar? Porque yo, por ejemplo, cuando voy a hacer el análisis de correlación, perdón, cuando voy a hacer una correlación o voy a hacer un análisis de regresión, pues el tema es que yo necesito saber dónde ingreso la variable dependiente, la independiente, y de acuerdo a eso, pues me saldrá el tema de los gráficos. Pues eso, compañeros y compañeras, les tenía preparado. Creo que tenemos unos minutos adicionales que yo quisiera tratar con ustedes, sobre todo el tema que se refiere a ya su actividad, ¿no es cierto?, a su proyecto, a su trabajo práctico para final de mi clase, para final de semestre, entiendo. Entonces, sí es importante, tenemos tiempo inclusive para replantearnos, inclusive tomando en cuenta de que de pronto para esta materia, como nos habían dado las disposiciones, no es obligatorio ya el tema de, ¿cómo se llama? El tema de actividad de vinculación, o sea, como actividad, es decir, cumplir los formatos, desarrollar la actividad en contacto con la gente. Entonces no va a haber esa presión, pero sí vamos a tener que desarrollar un trabajo práctico o un trabajo teórico con ustedes. Entonces yo más bien les invito a volver a plantear, ¿no es cierto?, la tarea en la perspectiva de que nosotros, como les digo, hemos visto, por ejemplo, hoy día que son los análisis de regresión, de correlación. Ustedes están viendo que la econometría casi tiene que ver sobre todo con estos temas de, ¿cómo se llama? Con estos temas de mediciones, de datos, tiene que ver con estadísticas, con valores de estadísticos. Y de acuerdo a eso, pues, si es que yo, por ejemplo, consigo valores de estadísticos, investigo valores de estadísticos con varios años, ¿no es cierto?, experiencia, entonces pueda hacer que tenga, sobre todo, ¿cómo se llama? Un buen análisis de regresión, un buen análisis de correlación, ¿no? De eso sobre todo se va a tratar, luego vamos a ir profundizando estos conceptos, ya vamos a ir ingresando en este tema. Lo importante sería poder con ustedes ponerme de acuerdo para ver cómo vamos a hacer con este sistema, con este software, ¿no es cierto?, si todos pueden acceder, o si es que, vamos a ver si es que alcanzamos a hacer ejercicios, ¿no? Porque ahorita, por ejemplo, la próxima clase tiene que ver ya, vamos a revisar datos, ¿no es cierto?, los conceptos de datos, vamos a ver qué son series de tiempo, ¿no es cierto?, qué son estos datos estadísticos, entonces, qué son datos transversales, bueno, en fin, la idea sería que ustedes miren cómo es la materia y de acuerdo a eso, pues vayan haciéndose el planteamiento de la actividad. Entonces, como les comenté, ¿no es cierto?, hay dos proyectos, hay dos grupos que han planteado actividades, yo di unas opiniones al respecto, entonces, si ustedes quieren, por favor, este es el momento para que me confirmen si quieren continuar. ¿Cómo se llama? Con esa distribución y con esos trabajos que estaban avanzando, o si hablamos de qué es lo que vamos a hacer más bien y nos ponemos de acuerdo como actividad final. ¿Por qué? Porque aquí necesitamos los tres rubros ¿cómo se llama? De evaluación, ¿no es cierto? El uno que era que era de las tareas y la participación, que equivale a 10 puntos. El otro rubro, voy a ver si abro un Word para poder hablar de esto. Y ustedes, por favor, sí es importante hablar de esto, sobre todo para poder ponernos de acuerdo. Entonces, aquí les voy a proyectar. Ya. Listo. Entonces, yo lo que les estaba diciendo, ¿no es cierto?, es que en la rúbrica de evaluación, ¿no es cierto?, nosotros tenemos primero, creo que es así, ¿no es cierto?, perdón, tenemos aquí el 30% que corresponde, ¿no es cierto?, a los trabajos
foros, participación en clase. Luego tenemos el otro 30%, ¿no es cierto?, que corresponde a las evaluaciones de los capítulos, y luego tenemos el 40% de la nota, ¿no es cierto?, que esto estaba la actividad de vinculación, ¿no es cierto?, pero debido a las nuevas disposiciones se va a mantener este rubro de calificación, pero entiendo que vamos a volver como en la modalidad anterior, sobre todo que aquí sean unos trabajos prácticos, ¿no es cierto?, o a su vez sean unos trabajos teóricos, ¿no? Entonces ustedes tienen esa opción de ¿cómo se llama?, de elegir, es decir, si quieren, pueden continuar sobre todo con el planteamiento de la actividad, a pesar de que yo vi que habían, entiendo, algunas dudas de parte de ustedes, sobre todo en el planteamiento del tema, de cómo se lo estaba planteando al tema. Y bueno, ahora yo les pregunto, ¿qué piensan ustedes si volvemos a, ¿cómo se llama? Si ustedes quieren replantearse el tema, si ustedes quieren continuar con su actividad que se han planteado, pues yo lo que les puedo decir es que adelante y vamos poniéndonos de acuerdo ya para la presentación del trabajo, que más que si ya van a ser así, entonces para yo de alguna manera irles dando tarea, ¿no? Yo, la anterior semana no les di tarea porque esperaba, sobre todo, como estaba, continuar con la estrategia de actividad de vinculación, pero en vista de que tuve disposiciones del anterior jueves con respecto a mis materias que estoy dictando, entonces no entiendo que ya no va a haber actividad de vinculación, pero sí va a haber un trabajo práctico, un trabajo teórico que va a mantener sobre todo el mismo, ¿cómo se llama? El mismo porcentaje de su nota. Entonces aquí, por eso es importante con ustedes saber qué vamos a hacer, ¿no es cierto?, en esta parte. Si quieren continuar con los temas que han planteado, ¿cómo se llama? Allí la idea sería, si es así, entonces yo les voy a plantear otras tareas, no las que les describí como retroalimentación, porque en ese tiempo tenía otras disposiciones, pero sí podríamos irlas revisando, ¿no? Entonces, de eso, compañeros y compañeras, entiendo que, no sé, son 2 grupos o 3, creo que son 2, y la idea sería ver cómo vamos a trabajar con los grupos, ¿no? Sobre todo esta parte del 40% bueno, que nos han dado otra disposición, pero yo quisiera ponerme más bien de acuerdo con ustedes. Entonces, ahorita sus opiniones, por favor. Eh, no sé si es por el tema, ¿no es cierto? De ¿cómo se llama? De lo que estoy planteando, pero también, o si quieren, podemos ir revisando sus actividades que han planteado, ¿no? Que eso también podría ser importante, sobre todo para
Perdón, me botó el internet sin terminar lo que estaba diciendo y sin terminar la clase. Entonces, perdón, compañeros, compañeras, no sé si alguien quiere comentar con respecto a lo que he dicho. ¿Alguien quiere hacer algún planteamiento? O ya les dejo planteada la tarea, ¿cómo se llama? En el Teams, ¿no? Podría pensar sobre todo en cómo que vaya encaminado sobre todo a ir definiendo esta parte de la actividad. Entonces, por favor, coméntenme, compañeros, compañeras. Profe, yo quiero hacerle una consulta. Claro, compañera Joan, adelante. Verá, con mis compañeros estamos un poco confundidos, o sea, con mi grupo. Ya. Ok, Nos vamos a mantener en lo que es lo teórico. Entonces, o sea, nosotros cuando hicimos eso de vinculación ya teníamos más o menos un formato. Entonces, ok. no sé, ¿nos podemos seguir basando en ese formato? Cuando usted se refiere a lo teórico, quiere decir que van a hacer, ¿cómo se llama? Una investigación, una consulta, ¿verdad? Teórica para presentarlo en mi actividad, así como yo lo mencioné, ¿verdad? Si es así, ¿cómo se llama? Si van a hacer si va a hacer ese replanteamiento, entonces lo que podríamos hacer es un formato mucho más sencillo, ¿ya? Porque ¿qué es lo que necesito, por ejemplo, en un planteamiento teórico? Yo lo que necesito, sobre todo, ¿cómo se llama? Es una definición clara del tema, ¿no es cierto? Una definición clara de los objetivos, una definición del problema, ¿no es cierto? Y luego ya viene el desarrollo, ¿cómo se llama? Del planteamiento de la investigación que estén haciendo. Y finalmente vienen las recomendaciones, ¿no? Entonces, ustedes, ¿qué es lo que qué es lo que van a hacer? ¿No es cierto? Una es desarrollar este documento teórico con este esquema que les estoy haciendo rápido, y posteriormente ustedes lo van a presentar, ¿no es cierto? ¿Qué es lo que han investigado? Si es que van a hacer un planteamiento teórico, ¿no? Entonces, podríamos en este momento, sobre todo, revisar su primer planteamiento. No sé si van a continuar con ese o, o van a ver otra línea de trabajo, pero esa sería como mi idea, ¿no? Saber algo, más bien un documento sencillo, y la presentación, por ejemplo, no va a requerir como el formato de la actividad de vinculación que requería firmas, sino la presentación iba a ser más bien una presentación de su trabajo en las últimas clases, sobre todo para que puedan obtener la nota, ¿no? ¿Y qué quiere decir? La nota está compuesta de dos partes importantes. Uno es el documento, ¿no es cierto? Perdón, de tres documentos importantes. Uno es el documento, el otro es la presentación, y la otra es el video que vamos a grabar en la presentación, ¿no? Entonces, con esos tres requisitos yo ya puedo pasarles la nota, ¿no? Entonces, esa es la idea del trabajo práctico que vamos a hacer o trabajo teórico, pero que ustedes sobre todo vean que cómo lo vamos a avanzar, ¿no es cierto? Entonces, la idea sería que en las tareas que vamos desarrollando vayamos avanzando en este trabajo, ¿no? Entonces, por ejemplo, ¿qué es lo que yo necesito para ya resolver este tema de ustedes? Es un buen planteamiento del tema que van a realizar, ¿no es cierto? Y como va a ser libre, esta vez no va a estar atada a la actividad de vinculación, entonces ya les voy a impulsar para que lo terminen de desarrollar lo que han planteado en las siguientes tareas, ¿no? Esa va a ser mi lógica, sobre todo de enseñanza, ¿no es cierto? Que ustedes tengan las tareas para que puedan terminar. Y por otro lado, ¿cómo se llama? Al final puedan tener un trabajo adecuado, ¿no? Es decir, con lo que vayamos desarrollando en las tareas. Entonces, si es así, casi el esquema al inicio de la primera tarea va a mantenerse, ¿no? Lo que va a cambiar ya son ¿cómo se llama? Ya va a ser sobre todo el planteamiento del problema, el desarrollo y las recomendaciones, ¿no? de la investigación. Entonces, eso es como lo más importante que hay que tomar en cuenta, que mi esquema es más bien sencillo, pero sí va a requerir sobre todo de un esfuerzo de trabajo en grupo, ¿no? Que eso es también lo importante. No sé si está claro, compañera Giovanna. Un poquito más claro, profe, pero verá, me voy a poner de acuerdo con mis compañeros Ya. y de ahí Perfecto. le estoy molestando, ¿ya? Verán, hagamos una cosa entonces, como ya son las 10:01, lo que vamos a hacer es, voy a mandarles nuevamente en la tarea, ¿no es cierto? La anterior tarea que hicimos la voy a anular, ¿no es cierto? En cuanto a la nota,
¿no? Entonces está bien lo que han planteado, el esfuerzo que han hecho de trabajo en grupo, pero para recuperar para que todos puedan nuevamente volver, sobre todo a plantear los temas, les voy a dejar que se reúnan en grupo, tomen, ¿cómo se llama? Una decisión, pero yo ya voy a dejar nuevamente planteado el tema y los objetivos. Entonces, si ustedes quieren continuar con el mismo, no hay problema si lo vuelven a presentar, ¿no? Pero sí les pido que revisen bien, sobre todo en concretar qué es lo que quieren hacer y no tengo problema. Entonces, más bien quedamos en eso. Para la siguiente clase, sí quisiera ver sobre todo qué es lo que vamos a hacer. Entonces, que ya tengan planteado nuevamente un documento con esto que hemos hablado y tomando, y sobre todo que ustedes tomen en cuenta lo que ya estamos viendo en la materia, ¿no? Que ustedes ven cómo es el tema teórico, cómo es el tema de las regresiones. Y pues si quieren hacer un tema práctico con respecto a cálculos con SPSS, chévere, yo les puedo ayudar para que además presenten análisis de regresión con el tema que ustedes quieren hacer, ¿no? Como ven, se puede aplicar a la agricultura, se puede aplicar al comercio, se podría aplicar en las ramas que querramos plantear. Entonces, pero sobre todo tienen que tomar en cuenta que esto implica investigación y datos, no datos estadísticos. Entonces, si no hay datos estadísticos, se nos complica. Pero esa es un poco la idea. Compañeros y compañeras, les quiero agradecer por su tiempo. Entiendo que van a tener más clase, entonces no les quiero quitar más minutos. Muchas gracias y quedamos así. Entonces, reflexionen en los grupos. Vamos a plantear la tarea, entiendo, en la próxima clase y de esa manera vamos a definir los temas. Muchísimas gracias y que tengan un buen día. Ya, profe, hasta la siguiente clase.